Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 13 de octubre, año 1968, carrera número 465, 18ª fecha, Autódromo Municipal de Buenos Aires, circuito número 12, de 5.240 metros. Ganaba Carlos Alberto Ruesch con el Numa 2 Torino, 100 vueltas en 3 horas, 7 minutos 19 segundos, 8 centésimas, a 167 kilómetros, 835 metros a la hora. En esta nueva visita del turismo carretera al Autódromo de Buenos Aires, había varias novedades y alternativas para seguir atentamente. Por el lado de General Motors se anunciaba la participación inminente del nuevo trueno con mecánica oficial, en este caso El Dorado, que iba a ser conducido por Oscar Cacho Fangio. De esta forma Pairetti tendría compañero de equipo. Dos vehículos de la marca Del Moño quedaban afuera de carrera durante el sábado, ya que Marinkovic sufría inconvenientes con la presión de aceite y el equipo no podía solucionar el problema, a pesar de trabajar toda la noche del sábado, mientras que García Veiga no podía utilizar su auto, dado que al llevarlo al remolque para el taller, luego de la clasificación, el coche impactaba contra las columnas de un puente de la avenida General Paz. Quienes no se hacían presente eran los autos de Chrysler. Este equipo había estado probando sus prototipos, pero sin poder finalizar los tests correctamente. Era por un accidente. Decidían esperar el inicio del triangular. Federico Urruti se presentaba con un nuevo vehículo, una impecable Liebre 3 fabricada por Pronello. Otro que hacía debutar nuevo coche era Raúl Rodríguez y José Dañilo. Modificaba su Torino 380W convencional, pasando a llevar una trompa de Liebre 1,5. Durante la clasificación, Carlos Vidal realizaba un trompo y por poco atropella a un banderillero, que gracias a los reflejos apenas era rozado por el Valiant. Evidentemente, era un llamado de atención para tomar mayores medidas de seguridad. El mejor tiempo de la tarde iba a quedar empatado entre Copello y Pairetti, quienes giraban en 1.45 décimas. Tercero se ubicaba Marinkovic con 1.46 décimas y luego quedaba Carlos Ruesch, que había estado primero durante gran parte de la jornada. Su Numa 1, modificado en Avante por Jorge Parodi, evidentemente había mejorado mucho, quedando a 2 segundos de los mejores. Carlos Reutemann colocaba quinto el Mini Falcon marcando 1.48 décima y entre tanto prototipo aparecía sexto, colándose con un Torino convencional el tucumano Nasif Estefano. Su tiempo era de 1.48 décimas. En la primera serie, Copello tomaba la punta y mantenía un gran ritmo, siendo perseguido por Pairetti, quien le seguía la marcha sin poder superarlo. Rápidamente quedaban afuera Gradasi y Galbato, en tanto Pairetti sufría por la perforación del radiador de aceite. Con el ingreso a boxes del trueno, la Liebre de Berta giraba cómodamente en punta, pero empezaba a arrojar humo. Todos pensaban en la rotura del motor. Sin embargo, el problema era una manguera de aceite rota. Por tal motivo, el maestro debía parar y reparar. Pero apenas el equipo levantó la trompa para intentar solucionar el problema, aparecía en escena un bombero que descargaba el contenido de su matafuegos sobre el motor. Hubo empujones, discusiones, ya que los bomberos insistían en que había fuego, pero el humo era producto de aceite derramado sobre los escapes calientes. Toda la situación demoró la salida de Copello a la pista, perdiendo cerca de 6 minutos en la detención, tiempo similar al que le había llevado al equipo de Pairetti a cambiar el radiador de aceite. Pero la atención no estaba puesta sobre estos dos pilotos, sino por el trío que se disputaba palmo a palmo la punta. Ellos eran Perkin, Ruesch y Rus, que luego cambiaban el ordenamiento a Ruesch, Rus y Perkin para finalmente ver la bandera a cuadro como ganador Rus, segundo Perkin, tercero Ruesch. Nuevamente Copello se iba adelante en la segunda serie, tal como en la anterior Pairetti lo escoltaba, pero esta vez ya no había podido seguirle el ritmo. En la pelea por la suma de tiempos, Ruesch pasaba a tomar las riendas, sumando una buena diferencia sobre Pairetti y Rux. Pero otra vez quedarían al margen, ya que abandonaban Copello,
Se detenía luego de una falla y Pairetti capturaba el liderazgo, pero lo traicionaba el diferencial. De esa forma, Ruiz pasaba a comandar la serie y la suma de tiempos. Su escolta en ambos casos era Rux y la diferencia a favor del Numa era muy grande, permitiéndole a Ruiz circular con mucha calma hasta el final, momento en el cual caía la bandera a cuadros, encontrándolo en el escalón más alto del podio por primera vez. Era la 18ª carrera, competencia 465, eran 100 vueltas, Super Vuelta Shell en el Autódromo de Buenos Aires. Ganaba Carlos Ruiz con el Torino Numa 2, Rubén Rus con Chevrolet segundo, tercero Gastón Perkin con Torino Liebre 2, cuarto lugar para Juan Manuel Bordeu con el Chevrolet Monito y quinto Rodolfo de Álzaga con Torino Crespi. Año 1991, carrera 807, 11ª fecha, premio Pablo Gulle, 60 aniversario del Automóvil Club de Mendoza. Autódromo General San Martín, circuito número 1 de 5.021 metros. Ganaba Cocho López a 140 kilómetros 924 metros a la hora. Turno del autódromo y regreso a un escenario donde el TC no competía desde el año 1983, considerando el impecable estado del circuito. Todo cerraba para que la ciudad de Mendoza fuera una buena alternativa y sumar otra provincia a las pocas que visitaba la categoría fuera de Buenos Aires. Entre los participantes, que habían sido 54, se destacaba Silvio Oltra, que volvía con el Falcon de Difonso, luego de haber probado en el circuito 12, obteniendo buenos parciales. Para la clasificación se dividieron a los pilotos en 3 grupos y por ranking. Antes de la actividad oficial, se producía una denuncia contra Cocho López por uso de líquido antiderrapante. La primera tanda la dominaba justamente el piloto denunciado, marcando 2 minutos 5 segundos 586 milésimas a 143 kilómetros 633 metros a la hora, dejando atrás a Mario Gairó, Jorge Ollanar, Juan de Benedictis y Carlos Garrido. Al completarse la actividad con la segunda tanda, aparecía todo el potencial del Falcon de Gairó, que bajaba el tiempo de López, marcando 2.04, 4.45 milésimas, a 145 kilómetros 250 metros a la hora. Garrido mejoraba su tiempo para dejar tercero a Cocho, mientras que en el cuarto lugar se colocaba un sorprendente Fernando Iglesias, en apenas su segunda carrera en la categoría. Lograba este excelente resultado, siendo aplaudido por todos los presentes en el ingreso a boxe. Osvaldo Morresi quedaba quinto y era el mejor ubicado entre los candidatos al título, ya que Castellano marcaba el 13º tiempo y Oscar Aventín clasificaba 20º. Ganaba entonces la clasificación Mario Gairó, segundo, Carlos Garrido, tercero Cocho López, cuarto, Fernando Iglesias, quinto, Osvaldo Pato Morresi, sexto lugar para Jorge Ollanar, séptimo, Juan de Benedictis, octavo, Eduardo Marcos, noveno, Roberto Mauras y 10º lugar para José Edgardo Malicia. El chueco José María Romero arribaba en el puesto número 15. Primera serie. En una mañana fresca se iniciaba la primera serie, donde De Benedictis capturaba el primer lugar en la largada, pero no podía establecer una diferencia y era superado por Gairó al cumplirse 3 vueltas. El auto preparado en Quilmes resultaba demoledor y se imponía con comodidad. Tercero llegaba Iglesias, ratificando la buena labor en clasificación, dejando atrás a Mancuso y Luis Hernández. Ganaba entonces la primera serie Mario Gairó, segundo De Benedictis, tercero Iglesias, cuarto Mancuso, quinto Luis Hernández, sexto lugar para Eduardo Finocchio, séptimo Roberto Zabaleta, octavo Juan Manuel Landa, noveno Oscar Castellano, 10º lugar para Raúl Sinelli. El promedio del ganador 141 kilómetros 668 metros a la hora. Récord de vuelta para Mario Gairó en la segunda vuelta en 2 minutos 6 segundos 244 milésimas a 143 kilómetros 406 metros a la hora. Segunda serie. La segunda batería tenía una disputa espectacular entre Morresi y Garrido. Ambos se alternaban la punta hasta que el piloto de Mar del Plata podía doblegar al Pato para ganar con apenas 200 milésimas a su favor. Tercero llegaba Minervino, mientras que Ramos obtenía el cuarto lugar. Ya en el quinto puesto estaban Esprías, sexto Aventín, séptimo Silvio Oltra, octavo Eduardo Marcos, noveno Carlos Banrel y 10º lugar para Pedro Doumic.
El promedio del ganador 141 kilómetros, 508 metros a la hora. Récord de vuelta para Osvaldo Esteban Morresi en la segunda vuelta en 2 minutos, 6 segundos, 244 milésimas a 143 kilómetros, 180 metros a la hora. Tercera serie, el último turno, se podía ver a Jorge Ollanar nuevamente peleando por la victoria cuando el inicio tomaba la punta, aunque luego era superado por Cocho. De ese modo iban a terminar mientras detrás Satriano saltaba al tercer lugar cuando superaba a Loaces en la última vuelta. El quinto puesto era para Antonio Bentín, sexto Roberto Maura, séptimo el chueco José María Romero, octavo Vicente Pernía, noveno lugar para Hugo Piccinini y décimo Julio Colabello. El promedio del ganador 141 kilómetros, 834 metros a la hora. Récord de vuelta para Cocho López en la segunda vuelta en 2:05:9:44 a 143 kilómetros, 520 metros a la hora. Para la competencia final quedaban habilitados los 36 mejores tiempos. Previo a la misma, Jorge Ollanar se encontraba con un inconveniente en el diferencial y debía trabajar de apuro sobre el auto. Cuando largaron, el vasco capturaba el primer puesto y no se habían recorrido más de 200 metros de carrera cuando había un incidente en la zona de la salida del puente. Gustavo Mancuso aparecía haciendo un trompo en medio del pelotón a raíz de un toque que le propinaba Toñi Aventín. Y eso era inevitable que el Ford Negro saliera ileso de la situación, siendo impactado por el Dodge del Chueco Romero, que quedaba también apretado contra el guarrail, y al mismo tiempo lo embestía Doumic. Al retroceder el auto del Tolo luego del golpe contra Mancuso, tocaba levemente a Colabello, que también quedaba deteriorado. La carrera se paraba inmediatamente y se volvía a alargar. En la segunda oportunidad no había problemas y nuevamente Ollanar aparecía primero con Garrido, López, Gairó, Morresi, De Benedictis, Minervino, Toñi Aventín, Satriano y Mouras detrás. En las vueltas siguientes, Gairó comenzaba a demostrar su potencial, apilando a los tres primeros. Una vez en la punta, giraba medio segundo por vuelta más rápido que los perseguidores. Cumplidas las 5 vueltas, dominaba las acciones sobre Cocho López, Ollanar, Morresi, Toñi Aventín, Patita, Minervino, De Benedictis, Pernía, Satriano y Moura. Al llegar a la 10ª vuelta, tenían problemas con los neumáticos Oscar Aventín y Castellano. Venía remontando, con lo cual Morresi se veía favorecido en la suma de puntos al estar cuarto. Después de una gran tarea, quedaban afuera de carrera Ollanar, rotura de diferencial, en la vuelta 12 y 2 circuitos más tarde, cuando tenía todo controlado y con una gran diferencia a su favor, se iba a boxes el puntero Gairó. Ante estas circunstancias, el que heredaba el primer lugar era Cocho López, para alegría de muchos cuyanos que lo alentaban durante todo el fin de semana. Como escolta quedaba Morresi bastante lejos de López, quien pensando en los puntos comenzaba a defender la posición del asedio de Minervino y Toñi Aventín. En algunos lugares el piloto de Chacabuco llegaba a ponerse a la par del Pato, pero daba la impresión que Patita no quería restarle esos puntos tan valiosos para el torneo. De esa manera Osvaldo Cocho López manejaba la ventaja y volvía al triunfo en un año, donde sufría un terrible golpe en la carrera de Balcarce, pero tanto él como su equipo demostraban haberse recuperado plenamente, volviendo a ser competitivos. Morresi y Patita Minervino completaban la trilogía para los simpatizantes de Chevrolet, que disfrutaban a pleno. Gracias a ese resultado, el de San Pedro quedaba solamente 11 puntos de Castellano, sacándole 20 de ventaja al tercero, Oscar Aventín. Fernando Iglesias finalizaba octavo, completando un fin de semana soñado, mientras que Loaces se ubicaba décimo en muy buena tarea. Promedio del ganador 140 kilómetros, 924 metros a la hora. El récord de vuelta para Mario Gairó en la tercera con 2 minutos, 6 segundos, 539 milésimas a 142 kilómetros, 846 metros a la hora. Este triunfo es especial porque llegó en el momento justo para salvar una temporada que no es buena y además sirve para responderle a todos aquellos que dijeron que después de lo de Balcarce yo tenía temor. No puede tener miedo quien permanentemente va a 200 kilómetros por hora. En la carrera patiné un poco en la largada y quedé tercero. Me costó mucho superar a Garrido y contener a Ollanar. En un momento sentí un ruido extraño, así que con la experiencia de Balcarce decidí no apurar para no complicarme. Después se me simplificaron las cosas cuando abandonaba Gairó. Esto lo decía el ganador Cocho López.
Cuando me avisaron que se había quedado Castellano y vi parado a Oscar Aventín, decidí conservar mi puesto. El auto iba bien y creo que podía haberle peleado la punta, pero yo voy por el campeonato. Entonces decidí no arriesgarme porque el segundo lugar era un gran resultado, decía el Pato Morresi. Podría haber arriesgado un poco más para ganar el segundo puesto, pero quizás hubiéramos ido a un Rossi. Como Morresi está peleando el torneo y muchas veces me ayudó, decidí no hacerlo. Igualmente ya estaba en el podio y me puso muy contento el resultado. Las palabras de Patita Minervino. Año 2013, carrera 1160, 13ª competencia de la temporada, Autódromo de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Ganaba su tercera carrera dentro de la categoría Jonathan Castellano con Dodge a un promedio de 172 kilómetros, 666 metros a la hora. El resultado de la clasificación general daba como resultado que Agustín Canapino era el ganador, segundo Castellano, tercero Di Palma, cuarto Ortelli, quinto José María López, sexto lugar para Leonel Pernía, séptimo Mariano Werner, octavo Ponce de León, noveno Norberto Fontana y décimo Cristian Ledesma. El promedio del ganador de la clasificación, Agustín Canapino, 179 kilómetros, 194 metros a la hora. Primera serie, con dos pilotos que no participan en la Copa, largando en la primera fila. El TC iniciaba la actividad y era Canapino quien tomaba la punta sobre Ortelli, aunque no podía sostenerse más de una vuelta, dado que se pasaba de largo al llegar a la curva del Mar, por lo que el piloto de Salto pasaba a dominar la selectiva delante de Werner, Ledesma, Rossi y Trucco. La pista ofrecía sorpresas en algunos sectores que estaban un tanto sucios, algo que complicaba también a Ledesma, quien terminaba despistándose aparatosamente cuando intentaba ir por Werner. De esa forma iba a tener que luchar la final desde atrás. Tanto Ortelli como Werner lograban sostener un ritmo parecido y se escapaban del tercero Rossi. Ganaba entonces la primera serie Guillermo Ortelli, segundo Mariano Werner, tercero Matías Rossi, cuarto Juan Martín Trucco, quinto De Benedictis, sexto Adrián Ubiña, séptimo Agustín Canapino, octavo Maximiliano Juan, noveno Mauro Gia Lombardo y décimo lugar para Emanuel Moriatis. Promedio del ganador 174 kilómetros, 893 metros a la hora. Récord de vuelta para Werner en la vuelta 3 en 1 minuto 25 segundos, 901 metros a la hora, a 176 kilómetros, 17 metros. En la segunda serie, Castellano dominaba sin problemas al doblegar a López en la largada. Detrás Ponce de León hacía lo propio con Guerrieri, quien sería superado por Angelini y Aló. El andar del puntero resultaba demoledor para el resto, por lo que se escapaba vuelta a vuelta. Mientras tanto, la única alternativa de importancia la generaba el Tati Angelini, que lograba escalar hasta el tercer puesto luego de superar a Ponce. Sin dudas que la pista se encontraba en mejores condiciones que en la serie inicial y Castellano aprovechaba para marcar el mejor registro de la mañana, de manera que la cuerda de la primera fila en la final sería la suya. Ganaba Jonathan Castellano, segundo Pechito López, tercero Angelini, cuarto Ponce de León, quinto lugar para Sergio Aló, sexto Esteban Guerrieri, séptimo Nicolás Bonelli, octavo Facundo Arduzo, noveno Matías Rodríguez y décimo lugar para Matías Nolesi. El promedio del ganador 176 kilómetros, 601 metros a la hora. Récord de vuelta también para el ganador. En la tercera vuelta, en 1 minuto 25 segundos, 312 milésimas, a 177 kilómetros, 232 metros a la hora. Tercera serie. Al igual que en la selectiva anterior, había un ganador que lo hizo de punta a punta. Se trataba de Di Palma, que salía desde el vamos para demostrar su condición de aspirante al triunfo. Andaba muy rápido escapándose de Pernía, quien debía preocuparse por mantener a raya a Fontana. Durante la segunda vuelta se producía el abandono del puntero de la Copa y último ganador, es decir, Diego Aventine, marchaba octavo, por lo que debería largar la final desde el último puesto. A pesar de sus esfuerzos por ir al límite, Di Palma no podía batir el tiempo marcado por Castellano, pero lograba hacerse un lugar en la primera fila. Ganaba entonces la competencia Luis José Di Palma, segundo Pernía, tercero Fontana, cuarto el Pato Silva, quinto lugar para Emiliano Espataro, sexto el Gurí Martínez, séptimo Mariano Altuna, octavo Ricardo Rizzati, noveno Matías Jalaf y décimo Brian Smith.
Promedio del ganador 175 kilómetros, 728 metros a la hora. Récord de vuelta para Di Palma en la cuarta vuelta en 1.25.637 a 176 kilómetros, 559 metros a la hora. Desde el comienzo en la final, Castellano mostraba el camino sobre Di Palma. Ambos se escapaban en los primeros metros de Ortelli, a quienes seguían López, Werner, Pernía, Angelini, Rossi, Fontana, Trucco, Silva, Ponce de León, De Benedicti, Saló y Ubiña. El ritmo de los dos primeros era notorio, tanto que en la cuarta vuelta Castellano le sacaba casi 2 segundos al tercero, que era Ortelli. En aquel momento López perdía ritmo y Werner intentaba superarlo. Gracias a la pelea detrás se juntaban Pernía, Angelini y Rossi. Estos últimos aprovechaban un huequito para superar a Pernía, generando los primeros cambios en la fila. Con 5 giros cumplidos, el ordenamiento era Castellano, Di Palma, Ortelli, Werner, Angelini, Rossi, Pernía, Fontana, Trucco, Silva, Ponce, De Benedictis, Aló y Ubiña. Hasta aquel momento Di Palma lograba seguirle el ritmo al puntero, manteniéndose siempre en diferencias cercanas al medio segundo. Atrás Ortelli asumía el tercer puesto y buscaba controlar a López, que por momentos le descontaba. Desde el fondo se destacaba Ledesma, quien venía recuperando colocaciones. En contraste, ya Lombardo y Aventín no lograban avanzar. El buen ritmo que sostenía Angelini le permitía superar a Werner y posteriormente se aproximaba a López, con quien buscaban inquietar a Ortelli. Sin embargo, no habría cambios y las posiciones se estancarían a partir de la décima pasada. En aquel momento se producía un quiebre en la diferencia a favor de Castellano, que lograba escaparse más de 1 segundo sobre Di Palma. Sin embargo, se esperaba que el de Arrecifes intentara jugarse el resto sobre el final. Y así fue, porque faltando 8 vueltas recortaba la ventaja. Pero Castellano demostraba que tenía un auto como para mantenerse delante sin sufrir. De esa forma, y como en ningún momento de la carrera se pudo ver pelea alguna. El final lo encontró al de Lobería dominando con mucha ventaja, ya que Di Palma aflojaba el ritmo a notar una vibración en la dirección, mientras Ortelli llegaba tercero, subiéndose a un merecido podio. La tan deseada y necesaria victoria le llegaba a Castellano en el momento justo, por lo que gracias a ese logro se transformaba en el nuevo líder de la Copa de Oro. Ganaba la final Jonathan Castellano, segundo Luis José Di Palma, tercero Guillermo Ortelli, cuarto José María López, quinto lugar para Juan Marcos Angelini, sexto Mariano Werner, séptimo Matías Rossi, octavo Leonel Pernía, noveno El Pato Silva, décimo Juan Martín Trucco, 11 Gabriel Ponce de León, puesto 12 para Juan de Benedictis, 13 Sergio Aló, 14 El Gurí Martínez, puesto 15 para Adrián Ubiña, 16 Mariano Altuna, 17 Nicolás Bonelli, 18 Matías Rodríguez, 19 Cristian Ledesma y puesto 20 para Ricardo Rizzati. El promedio del ganador 172 kilómetros, 866 metros a la hora. El récord de vuelta también para el ganador en la vuelta 3 en 1 minuto, 27 segundos, 43 centésimas a 173 kilómetros, 707 metros a la hora.